estar hoy aquí presentando el número de Carlos Facio, y es una alegría compartir con compañeros no solo tan respetados, sino tan queridos en la mesa, y es una alegría que el auditorio esté tan lleno. Así que bueno, con todo eso paso a mis comentarios sobre el texto de Carlos Facio. Como ya lo mencionaron otros, el libro que hoy estamos presentando es un texto que abarca los avatares políticos del siglo XXI mexicano y del creciente protagonismo de los medios en lo que Carlos llama terrorismo mediático, haciendo referencia a la construcción de escenarios amenazantes como forma de manipulación política. Es decir, que aquí se considera a los medios ya no como un cuarto poder, sino como uno de los hilos principales en la trama actual de la hegemonía. Es decir, este asunto es el centro del análisis de Carlos Facio. De acuerdo con él, a partir del 11 de septiembre de 2001 y el atentado a las Torres Gemelas, que se sucedió casi inmediatamente con la declaración de guerra antiterrorista, lo que ocurrió fue el inicio de una nueva etapa, caracterizada por la instauración de un terrorismo de Estado, ahora a escala global. Esto fue acompañado, dice Carlos Facio, por el disciplinamiento de lo que llama periodismo patriótico, orientado a la legitimación de la guerra, la autocensura posterior e incluso lo que considera una licencia para mentir. Licencia que ciertamente, además de la que ocurrió en el momento de la declaración de la guerra antiterrorista, podemos observar a diario nosotros en los medios de comunicación prácticamente de cualquier país, y que llegó a una de sus mayores expresiones en esa justificación de la invasión legal por la supuesta existencia de la reconstrucción masiva. Cabe señalar que en muchos casos ya no se trata de la construcción de mentiras para engañar al público, como ha sido clásico en el ejercicio del poder político, sino de argumentos que ni siquiera están medianamente sustentados. Argumentos que son ostensiblemente falsos, que no pretenden ni pueden engañar a nadie, que cualquiera reconoce como mentiras, pero que se lanzan de todas maneras como si su repetición pudiera hacerlos creíbles. Yo creo que asistimos al vaciamiento completo del discurso político. Pero sobre todo, lo que aparece en este texto, lo que se señala permanentemente en este texto, es la utilización, la instalación del miedo como leitmotiv de nuestra época. Podríamos decir que quizás la imagen paradigmática de esto es justamente la del 11 de septiembre, aquella imagen de los aviones estrellándose interminablemente una y otra vez sobre las torres, como impronta del mensaje de miedo que se actualiza consistentemente en las más diversas coyunturas políticas. Y tal vez es esta la medida ostensible, esta falta de justeza y de justificación de la acción política que se trasunta a través de los medios, lo que provoca más miedo. No se trata solo de la construcción de enemigos a diestra y siniestra que tratan de engañar, sino también de esta nube de mentiras, de contradicciones y falsedades que nos llenan de incertidumbre y de temor. No saber quién es capaz de hacer qué cosas, en primer lugar, claro, en el propio Estado. La asociación de los medios con los grandes centros de poder y la manipulación del miedo a través de ellos constituyen una suerte de matriz política de nuevo orden global que se replica también en el escenario nacional a partir de entonces. Esta asociación que hace Carlos entre medios y miedos, que me parece muy importante, muy pertinente, y que aparecen todo el tiempo en el libro de Franca Asociación como palabras afines y de relevancia central en la organización actual del mundo. Es en este punto, para el caso de México, en el que se concentra el texto de Carlos. De ello voy a retomar lo que considero elementos principales en esta asociación entre medios y miedos. 1. La construcción
construcción de la noticia como construcción de la realidad. Es decir, este intento de sustituir lo real por una construcción fantasiosa y amenazante. En este sentido, el texto analiza el intento de manipulación política del asesinato de Pablo Stalin, como ya mencionaron otros, el linchamiento de los politistas de la UNAM y el borramiento de sus demandas en relación con la educación pública y gratuita y en contra de políticas educativas propiciadas por el Banco Mundial, por ejemplo. En este aspecto, es sobre todo interesante el análisis del caso de las maras. Como lo que ocurre en el análisis de las maras es la distorsión de sus características, la ficción de que representan, y cito, un riesgo para la seguridad nacional ante el fenómeno del terrorismo global, nada menos. Y en especial, la idea de que la mara salvatrucha sería, y cito, un canal clandestino para infiltrar terroristas islámicos de Al-Qaeda en Estados Unidos. Todo esto trabajado por Carlos. Este absurdo, sostenido sin embargo muy seriamente por algunos periodistas, resulta claro para contestar un poco a la pregunta de en qué sentido se puede decir que estos medios están construyendo la realidad. Creo que se afirma que están construyendo la realidad porque a partir de versiones propiciadas por los medios estadounidenses, en el caso por ejemplo de las maras, recogidas por ciertos medios, se logra finalmente poner el problema de las maras en la agenda de México y de otros países centroamericanos. O sea, se trata de un invento y como ese invento se convierte finalmente en política de Estado que incide en las políticas migratorias, en la restricción de derechos y en la persecución de determinados grupos de centroamericanos. La realidad, lo que se crea a través de los medios, es por lo regular una realidad amenazante. O en otros casos, se normaliza lo que es verdaderamente amenazante. Es decir, mediante artilugios se visibilizan algunos personajes y acontecimientos y al mismo tiempo se invisibilizan otros, fraudes, resistencias, denuncias. Es decir, se construyen realidades virtuales sustrayendo los fragmentos de la realidad que no se acomodan a ella. Esto es el kitsch de lo que hablaba recién. En todo caso, siempre consiste en crear o fabricar un acontecimiento para utilizarlo como núcleo de una operación futura, dice Carlos, a la vez que manipular, crear confusión, construir un consenso. 2. El recurso del miedo para la manipulación y el control político. Aquí de lo que se trata principalmente es de inventar peligros y enemigos. El texto propone que existirían 3 enemigos principales como enemigos construidos en el mundo actual. Uno el terrorismo, otro el crimen organizado y el tercero el populismo radical, con Hugo Chávez a la cabeza hasta su muerte y claro, internacional con la misma López Obrador. Dice Facio que todos ellos son enemigos, cito, míticos, imaginarios, utilizados como distractores pero potenciados por los medios de difusión masiva para imponer leyes más duras y recortar garantías constitucionales. Cierra la cita. A su vez, son todos estos enemigos que se asocian. Así, por ejemplo, el terrorismo podría entrar por las maras, que junto con el crimen organizado desatan una violencia amenazante que pone en peligro la seguridad nacional, dice por ejemplo Santiago Peligro. Es decir, nos pone en peligro a todos. Lo mismo supuestamente ocurriría con el populismo radical, encarnado en Andrés Manuel, que, todos se cansaron de decirlo, es un peligro para México, es decir, de nuevo para todos. Estas mentiras increíbles, pero instaladas, más por la fuerza represiva o por el dinero que por alguna clase de convencimiento, generan un clima de miedo que frena la política, entendida esta como participación, debate, como acuerdos. Entonces, detiene la política, instala el miedo y decreta que hay que tener miedo, que hay que retraerse, y no tener miedo se castiga, como lo vemos permanentemente en los momentos que enfrenta a estos poderes tan extraordinarios.
3. La repetición de la mentira que se hace verdad. O también se podría decir la repetición de la mentira aunque nunca sea verdad. Y que no importa que resulte descubierta, aunque se vea y resulte evidente que es una mentira, finalmente esta siempre deja un residuo que se adhiere como daño irreversible. Aún de lo más burdo, siempre algo queda, aunque solo sea el gesto de desacreditar al otro. Se instala una duda, se confunde, se logra. Se acusa entonces al oponente de cualquier cosa. Dice Carlos, campañas mediáticas fundadas en trampas, mentiras y calumnias. Claro, lo mismo. Y esto ocurre desde la acusación desde las campañas mediáticas, pero también en muchos otros sentidos, incluso mucho más graves. Por ejemplo, desde la acusación de que el muchacho asesinado por la policía en Atenco murió porque le estalló en las manos un artefacto que intentaba arrojar a los policías, o como resultado del fuego cruzado, que no existió, por ejemplo. E incluso en casos menos graves, podríamos decir, el cruel marketing político y la propaganda negra que vimos en los procesos electorales, que lo que tienden y lo que finalmente logran es confundir, y al hacerlo cumple un objetivo. Por ejemplo, también creo que Tania hizo referencia a esto, la distorsión de los resultados de las encuestas en los procesos electorales, que se usan para formar opinión, no para recogerla. Todos sabemos que es así. En realidad no engañan a nadie, sabemos que las encuestas son falsas, pero siembran incertidumbre. Por ejemplo, en el último proceso electoral, en el que se planteó como ventaja indiscutible del movimiento, o la cuestión del segundo lugar en la campaña electoral, que se le negaba permanentemente a Andrés Manuel y se sostenía que el segundo lugar seguía siendo ocupado por Vázquez Montal como una forma de distorsionar cuál era lo que en realidad se estaba disputando en el proceso electoral. Entonces, se trata de producir lo que anuncian mediante la confusión, de crear incertidumbre, que como todos sabemos es un instrumento de poder. Y crear incertidumbre al otro es tener una herramienta de poder. 5. La legitimación de lo represivo es consecuencia directa del uso del miedo como forma de control social. Los medios alientan este tipo de respuesta con la demanda de más seguridad, buscando el eco de distintos sectores sociales para ello. Asimilan el derecho de huelga con el delito, o a los estudiantes de la UNAM con actos de terrorismo, motín, sabotaje. Alientan la aplicación de políticas represivas más duras y de esta manera ponen énfasis en lo securitario y desplazan lo social. De esta manera los medios tratan de ignorar la dimensión política y social y la responsabilidad colectiva sobre problemas importantísimos como la delincuencia y la violencia social. Desplazan la atención de lo social hacia lo punitivo. Una de las estrategias que usan para ello es asimilar y mezclar fenómenos diferentes, por completo diferentes. Por ejemplo, hablan del narco, les decía, y mezclan mucho la guerrilla, el narco, las maras, los organismos populares, los movimientos de protesta, homologan todo. Entonces, se mezclan violencias de distintos tipos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, niñas, tomas de bienes y comunicación. Se mezclan distintos responsables, redes criminales, trabajos, paquetes de delincuentes, activistas sociales. Se mezclan diferentes víctimas, entonces no se puede entender. Lo único que queda es la idea de que hay una violencia terrible que nadie puede decodificar. Confunden. Las hacen incomprensibles de manera intencional, y al hacerlas incomprensibles, despierten y reproducen el miedo. Dan miedo a lo que no se entiende, porque frente a lo que no se entiende no se puede actuar. Y por eso provoca esta demanda de mayor seguridad y de endurecimiento de la ley. 6. Y último. La asociación entre política y economía no es nueva, pero si en otro momento era el Estado el que había las reglas del juego económico, ahora la empresa es la que califica a la política, subordinándola y desacreditándola. Eso bajo el eslogan que también recoge Carlos, de que las empresas son honestas y la política es corrupta. Y este discurso se despliega justamente a través de las empresas mediáticas
que amplifican y reproducen sus demandas. Facio llama a esto el salto terminal de la democracia. Me parece una designación muy afortunada. Y dice, cito, los regulares mediáticos de los logros, que son logros que repiten también ya los logros que condenan que la pantalla chica son jueces y parte del juego de la política. Ejemplo de esto son los escándalos, que también ya se habló, los casos de Gustavo Ponce, de Carán, como forma de desacreditar la opción política del conservadurismo, de no dejarlo pasar. También dice, hay que parar a ese loco que se decía en las reuniones privadas del gobierno y que nadie recoge el libro. Y eso se diría en los medios, donde hasta un payaso como Grosso puede asumir el papel fiscal calificando, juzgando e interfiriendo la política del país. Los medios adoptan entonces el papel de fiscalizadores de la política en nombre de la empresa y la degradan. Cualquier locutor, incluso deportivo, se siente no con derecho a opinar, que sería válido, sino a juzgar y a condenar con superioridad a políticas, los políticos y sus instituciones. Por último, faltaba la última, el fenómeno mediático es global. Las emisoras funcionan como tantas repetidoras. Hay este efecto logro que hablamos. Eso ocurre a nivel nacional, pero también mundial. Desde allí vienen las demandas por la atención hacia el terrorismo, la valoración de los gobiernos, etc. Y esto tiene un fuerte impacto en los de los medios extranjeros en los medios nacionales. Sin embargo, esto no es homogéneo. Ocurre un doble fenómeno que se presenta muy bien en el libro. Hay una serie de medios que responden a los intereses de los grupos de poder más importantes, a esta plutocracia de la que nos habló, que lo produce y de la que habla el libro también. Pero eventualmente también se hay fisuras, hay filtraciones, hay también medios que resisten a la manipulación o que no se disciplinan tan fácilmente, que dan cabida a personas como el propio Facio y como otros periodistas, compañeros nuestros, y que abren sus espacios para una mirada crítica. Entonces, estando aquí tan clara la denuncia sobre los medios, tampoco es una visión ni monolítica ni dogmática, podríamos decir. Así el texto va recorriendo los casos de Juan Stanley y las familias de Televisa, el movimiento de la UNAM y su decreto a través de los medios, creando consenso para la intervención de las fuerzas de seguridad. Los videoescándalos de Jarano y Ahumada para socavar las posibilidades electorales de Andrés Manuel López Obrador. La manipulación del fenómeno de las maras para propiciar políticas de seguridad acordes con los lineamientos estadounidenses. Los linchamientos de Tláhuac y su uso para deslizar eventuales conexiones guerrilleras. Analiza muy cuidadosamente las distintas fases del proceso electoral del 2006 y la introducción de los medios. El fraude electoral y el movimiento de resistencia invisibilizados o denostados según fuera el momento. El movimiento de Atenco y el ocultamiento de las enormes violaciones de derechos que allí ocurrieron. El calderonismo, su impronta castrense y las medidas de excepción ampliamente publicitadas. Y finalmente, lo que llama la mafia apoderándose de México para desembocar en la República Televisa. Con el triunfo, dice Facio, cito, del más apto en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, dejando la evidencia palpable de que el dinero de las mafias está presente en la política. Así, a lo largo de 430 páginas, Carlos Facio va descubriendo toda esa trama del poder, los medios y los miedos, porque, como él mismo dice, vuelvo a citar, hay que vencer el asco y el miedo, el pánico y la huida que provocan en los hechos brutales como la violación y la tortura. Hay que poner la violencia política en el orden del día para que su debate y su conocimiento logren su erradicación. Gracias.